Bueno, hoy vamos a hablar sobre las organizaciones. Las organizaciones son unidades coordinadas que trabajan para alcanzar un objetivo o un conjunto de objetivos en común. ¿Sí? Se generan a través de la asignación de autoridades, de funciones, jerarquías y relaciones para poder lograr los objetivos. Tienen diferentes características. Una de ellas es que tienen metas y objetivos que se asignan a los integrantes y creadores. También poseen claridad con respecto a las relaciones que se establecen dentro de la organización. ¿Sí? Cada uno de sus miembros sabe cuál es su lugar y tienen un orden jerárquico preestablecido. También llevan a cabo programas que provienen de políticas establecidas para poder cumplir los objetivos organizacionales. Las organizaciones tienen diferentes recursos para poder lograr sus objetivos, ¿sí? Entre ellos vamos a encontrar diferentes elementos. Uno de esos recursos son los recursos materiales. Los recursos materiales están compuestos por ejemplo, materias primas e insumos, que son elementos necesarios que después se transforman y luego de este proceso se obtiene un producto terminado. Después tienen las maquinarias y herramientas, que son elementos imprescindibles para desarrollar el proceso productivo. Luego también tenemos inmuebles, instalaciones y rodados. Los inmuebles van a ser los locales o las fábricas o los lugares físicos donde van a estar las empresas. Después tenemos instalaciones y rodados. Los rodados van a ser todos los elementos que se utilizan para el traslado, ¿sí? Autos, camiones, motos, etc. Y también tenemos dinero propio de tercero, que es para poder adquirir y mantener los recursos antes nombrados. Otro de los recursos que tienen las empresas son los recursos humanos. Son considerados el elemento activo de la organización y está constituido por los dueños, propietarios, accionistas o socios, ¿sí? Y el personal que trabaja en la organización dentro de los diferentes sectores o departamentos, gerentes, asesores, jefes, capataces, etc. También está el recurso tecnológico. El recurso tecnológico siempre es asociado con la tecnología y la maquinaria, pero en realidad esto va mucho más allá, ¿sí? Porque son los medios para lograr un objetivo o un fin determinado. Incluyen los modos de obrar, de hacer o de producir. Se destacan dentro de estos recursos los métodos, las técnicas y los procedimientos que se utilizan para la investigación, la producción y la comercialización. Después también tenemos los recursos naturales. Los recursos naturales son todos aquellos recursos que se obtienen de la naturaleza. Tierra, aire, agua, energía, ¿sí? En todas sus formas, eléctrica, solar, nuclear, hidráulica, combustible. Otro recurso también son las ideas, conocimientos e información. Estos son recursos originarios por el intelecto de los recursos humanos, el avance tecnológico y científico. Estos recursos se tornan imprescindibles y claves para el desarrollo y la evolución de cualquier organización. Y por último tenemos nombre y prestigio, que son considerados recursos intangibles que utiliza la organización para poder acceder y posicionarse en el mercado en el que actúa. Bueno, ahora vamos a ver la clasificación de las organizaciones. Hay muchísimas clasificaciones, nosotros vamos a ir con la principal, que son aquellas organizaciones sin fines de lucro y las organizaciones con fines de lucro. Las sin fines de lucro son aquellas que no buscan la obtención de beneficios económicos, ¿sí? No buscan ganancias y en algunos casos tampoco aceptan dinero del gobierno, por ejemplo, fundaciones como la Fundación Favaloro, clubes de fútbol, ¿sí? O organizaciones no gubernamentales como Greenpeace, sociedades de fomento, asociaciones civiles, etc. En general, lo que buscan es hacer un bien para la sociedad y tratan de proteger a los más desfavorecidos. Y después tenemos organizaciones con fines de lucro, que son aquellas denominadas empresas, son las empresas, ¿sí? Son instituciones, industrias que están dedicadas a desarrollar actividades cuyos fines son la obtención de ganancias para poder satisfacer las necesidades de bienes y servicios
de los demandantes. Bien, vamos a ver que las organizaciones van a estar dentro de un contexto. Este contexto, ¿sí?, va a estar dividido en dos. Vamos a tener el contexto externo, que es el que se encuentra fuera, alrededor de la organización, y el contexto interno, que es el que se encuentra dentro de la organización. El contexto externo, entonces, está constituido por todos aquellos factores que, siendo ajenos a la empresa, afectan su desenvolvimiento. La expresión contexto se emplea para identificar los elementos que están afuera y forman parte del medio que rodea a una empresa. Tenemos, dentro del contexto externo, tenemos fuerzas directas y fuerzas indirectas. Las fuerzas directas están constituidas por ejemplo, consumidores, clientes, mercado, ¿sí?, los competidores, los proveedores, los organismos gubernamentales, las entidades y mercados financieros, el mercado cambiario y el mercado de valores, los organismos de control tributario y previsional y la comunidad en general. Las fuerzas directas van a estar constituidas por todos aquellos elementos que de una u otra forma sus decisiones van a afectar directamente a la organización. Por otro lado, tenemos las fuerzas indirectas. No son tan evidentes como las fuerzas directas, pero también influyen dentro de la organización. Por ejemplo, las tecnologías, economía, políticas, tema cultural, social, internacional. Y acá les voy a dar un ejemplo para que ustedes tengan en cuenta esto. Una fuerza directa, dijimos entonces que las decisiones que se tomen dentro de este contexto externo puedan favorecer o desfavorecer directamente a nuestra organización. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de los competidores. Si yo soy el supermercado Coto y vendo de mis marcas a determinado precio, viene el supermercado Carrefour y pone todas las mercaderías en un 50% de descuento. Esa decisión de mi competidor va a hacer que directamente influya sobre mis ventas. Un ejemplo de fuerzas indirectas, por ejemplo, podría ser que los cambios tecnológicos hagan que determinados sistemas que utilizo en mi empresa dejen de servir, por lo tanto tenga que modificar, ¿sí?, o cambiar estos sistemas tecnológicos. Bien, vamos a ver que las fuerzas directas o indirectas configuran un contexto favorable o desfavorable para mi organización. Un contexto favorable es aquel que brinda condiciones propicias para que se genere un crecimiento dentro de la organización. Y un contexto desfavorable es aquel que permite un escaso margen de crecimiento. Bien, y por último vamos a ver el contexto interno. Este contexto involucra la estructura y los participantes de la organización. La estructura representa la organización interna, constituye el marco donde se lleva a cabo los procesos decisorios, ¿sí?, la toma de decisiones, donde se relacionan los recursos materiales y humanos de forma coordinada para poder lograr llevar adelante las actividades. Bueno, espero que les haya servido y que haya sido claro. Nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.